lejos, ya muy lejos de allá, acá para las 3 y 9 días. Caminando. Sí, Ah, vos vivís allá, entonces yo te puedo traer en auto ahora a la vuelta. sí, bueno. Buenísimo, buenísimo. Dame, vamos a ver. Ahora empieza la clase, tenemos unos minutos que está llegando las provisiones. Va. Pero, esto. Acá tengo el papel que escribí. No me digas que no lo encuentro. Sabía que esto iba a pasar. Yo sabía. Un poco. Esto es malo. Ok. ¿Cómo hago a ver ahora? Puse la casa para allá. No, 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 no. No, no. Un bolígrafo. Nos vamos a acordar. No, no puede ser. Bueno, ¿qué se va a hacer? Estamos preparándonos acá para la clase. Ya hay 10 personas en vivo viéndonos. Nos pueden seguir, por supuesto, por supuesto. Acá no. Ninguna palabra que sale de mi boca es una simple especulación. Acá estamos en otros planos. Saludos desde Israel. Nos mando saludos de Argentina. Estamos acá en Israel, en Harish, sobre una clase especial porque hoy es el día del aniversario del fallecimiento del Arizal, el más famoso cabalista. No se preocupen, Mauricio no se va a perder nada. Así que tenemos que hablar de el Arizal, tenemos que hablar de la conexión con la perashá de la semana, que es de Barim. Y tenemos que hablar... Perfecto. No, está bien, estoy acá preparando la transmisión en vivo. Te puedes Y, empezar, yo voy acá reportando acá. ok, no te preocupes. A ver, escucha. ¿Y qué más? Y ovnis. OVNIs, es muy importante hablar de ovnis. Ahora, no me perdí la hoja que escribí, todas las cosas que iba a decir, así que voy a tener que usar solamente mi memoria, y me van a saber perdonar, espero que me arregle. Pero primero hay que entrar en el estado home. ¿Te molesta si yo empiezo a...? ¿Yo empiezo o...? Puedes empezar, empieza. ¿Pero prestas atención? Yo estoy escuchando. Bien, bien. Ok. Bueno, estamos en Harish, que es una ciudad tecnológica nueva en Israel, que los latinos estamos conquistando. Y acá se habla de solamente cosas elevadas. Ok, vamos así, empieza así. En la perashá de la semana empezamos el libro de Devarim. Si algo no se entiende, me paran, me dicen. En el libro de Devarim hay una diferencia con el resto de todos los libros de la Torá. Todos los libros de la Torá, Dios le dice a Moshe lo que escribir, lo que decir, y Moshe escribe. Esto es famoso. A partir de Devarim es un libro escrito por Moshe. Es el libro escrito por Moshe. Hace unos pocos años salió un libro que... después también igual, ahora que decís eso, lo pueden escuchar la clase después en Facebook. Va a subir seguramente a YouTube, la voy a subir a mi canal. arielbrunobirks.com. El apellido es B larga y latina R-C-Z. Eso. Y también la clase sube a la página www, no hace falta www.rabariel.com con B larga. ¿Ok? Nunca entendí por qué hacen rap con B corta. Si igual, no sé, yo no sé. La Real Academia Española. A mí me parece que el rap debe ser con B larga porque es como un corte de rabino. No sé. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Ok, rabariel.com. La filosofía de la semana empieza a hablar. El libro de Moshe lo escribe solamente Moshe. Lo escribe Moshe. No es que Hashem le dice escribir esto y él escribe, sino que Moshe habla por sí mismo. Hace unos años salió un libro de un profesor, no sé si decirlo de filósofo, pero un profesor que se llama Mija Guzmán, que se llama El Último. ¿Lo conoces? ¿Lo ubicás? ¿Leíste el libro? Impresionante. El libro se llama
Ahí me olvidé. Las últimas palabras de Moshe o el testamento de Moshe, algo así. Porque el libro de Devarim es Moshe diciéndole al pueblo las últimas palabras antes de morir, antes de entrar a la tierra de Israel. Entonces dicen los sabios que cuál es la diferencia, dice el Tosafot, si no me equivoco, el Tosafot, el comentario de la Gemara al Talmud, que cuál es la diferencia entre los primeros 5 libros y el último libro. Los primeros 4 libros, bienvenido, Ariel, Yehudá, otro Yehudá. La diferencia, dicen los sabios, es que los primeros 4 libros Dios le dice a Moshe lo que escribir, y en el 5.º libro, la Shejiná, la presencia divina, habla desde la garganta de Moshe. O sea, Moshe ya no necesita que Dios le diga qué decir, sino que Moshe llegó a un nivel de profecía, llegó a un nivel de hoy vamos a ver de qué, para que lo que él dice directamente es la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que yo quiero tratar de explicar en esta clase. ¿Qué significa esto? Y lo quiero explicar de una manera innovadora. Es una idea mía mezclada con otras ideas para poder explicar estas cosas. No tienen que tomarla como esto seguro así, pero a mí me parece que es una idea bastante interesante, basada en las cosas que enseña el Arizal y un poco de otros filósofos, un poco de Carl Jung, el psicólogo. Otra cosa que quiero decir acá es que así como nosotros encontramos que Moshe de repente empieza a hablar en nombre de Dios, como que él llega a un nivel de unidad con Dios, que directamente lo que él dice es la palabra de Dios, le sale solo, como que está unido con Dios de una manera que lo que él dice solamente ya es la palabra de Dios. Y por ejemplo encontramos un ejemplo de esto en la perashá del Shema, que decimos todos los días. Si se fijan, en la perashá del Shema que decimos todos los días, en la segunda parte, en Dayayim Shamoa, decimos Benatati metar artsehem, y daré la lluvia en sus campos. O sea, si ustedes hacen las mitzvot y cumplen la Torah, yo voy a dar lluvia en los campos. Ahora, si ustedes se fijan, ¿quién está hablando? Moshe. Moshe dice eso. En ningún momento Moshe dice, Hashem dijo que yo diga, sino que Moshe habla en nombre de Hashem directamente. Moshe ni siquiera cambia dice esto es lo que dijo, directamente en primera persona Moshe habla y dice, les voy a dar, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, les voy a dar la lluvia en sus campos. O sea, Moshe llega a un nivel de unidad con Hashem que él mismo habla en nombre de Hashem. Nosotros encontramos una cosa parecida también con los ángeles. Los ángeles muchas veces, en la Torá, de repente hablan en nombre de Hashem directamente. O sea, también acá Moshe llega como si fuera a un nivel de ángel, en el sentido de que no es más que un canal para la palabra de Hashem. Llega a un nivel de anulación de su propio yo, que él es un canal para la palabra de Hashem, y él puede hablar en primera persona, como si fuera Hashem, como si fuera Dios. Los ángeles también llevan el nombre de ellos, el nombre de Dios. Lo que vemos acá es como que Dios, él asocia su nombre con los ángeles, en el sentido de que hace una conexión entre los dos, y los ángeles en cierto modo no hablan por sí mismos, sino que son canales para la palabra divina. Ahora, ¿cómo puede ser entonces que un ser creado, no porque no estoy a dieta, ¿cómo puede ser que un ser creado, un hombre, un ángel, pueda tener un nivel, pueda unirse con Dios, pueda conectarse con Dios a tal punto que pueda hablar en primera persona? Esto es difícil de entender, a menos que les explique el marco con el que yo veo el mundo, y entonces estas preguntas no son difíciles para mí desde un principio, o sea, son más fáciles de entender. Si uno ve el mundo desde el marco del materialismo o desde el marco del dualismo, entonces es difícil de entender. Uno tiene una separación entre el espíritu y la materia, entre el alma y el cuerpo, o entre el cuerpo o entre el mundo y Dios. Dios está separado del mundo, allá, y el mundo está acá, y hay una brecha inalcanzable entre ambos. Y decir que una persona se conecta con Dios de una manera tan profunda que Dios habla a través de él, suena extraño. Dios se une con la materia, Dios es material. Pero, si hablamos desde un marco diferente de ver el mundo, entonces esto es más fácil de entender.
para entender esto, quiero hablar desde una idea específica de lo que se llama idealismo monista. O ¿Idealismo qué, perdón? idealismo monista. O cosmopsiquismo. ¿Qué es esto? En este tipo de forma de ver las cosas, el mundo, ¿cómo ve el materialismo al mundo? El materialismo hoy en día entiende al mundo que al principio del Big Bang, después se fue formando los soles, se explotaron, después se formaron soles de vuelta, ahí se formó el carbón, y después ahí se fueron mostrando hasta que llegó el planeta Tierra, amebas, evolución, jirafas, personas, y de repente apareció la conciencia en el cerebro. O sea, según el materialismo, la materia va avanzando hasta que se forma la conciencia en la materia. ¿Cómo es que la conciencia forma materia? El materialismo no tiene idea y no lo puede explicar en principio. No hay forma de explicarlo. Me estoy yendo un poco de tema, pero seguro que voy a volver. Y si me voy demasiado, díganme, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Si yo, ¿cómo puedo yo explicar cómo se forma la conciencia a partir del cerebro? Si yo diría que hay una solución que se llama, por ejemplo, panpsiquismo. Panpsiquismo es un tipo de filosofía que dice en todas las moléculas hay un nivel muy bajo, aunque sea de conciencia. Las cosas tienen conciencia según el panpsiquismo, todas. Por lo tanto, mientras la materia va avanzando y se va reconfigurando en formas más complejas, las pequeñas partículas de conciencia llegan a una forma en la cual el cerebro humano es la perfección más grande, digamos, y se puede formar la conciencia humana. Cuando dice conciencia es que tiene razón de ser. No, conciencia es el hecho de que vos te das cuenta que existís. Sos consciente de que existís. No sos una computadora. La computadora hace un montón de cosas que nosotros hacemos. La computadora hace cálculos matemáticos, sabe manejar diferentes tasks, tiene programas, puede hacer un montón de cosas y las puede manejar. Sabe poner un poco en la memoria RAM, un poco en la memoria que va en el disco duro, que van las cosas, que hace ese primero, que hace ese segundo, pero la computadora no es consciente en ningún momento de lo que está haciendo. No hay acá alguien que se concientiza. Funciona lo que se llama en la oscuridad. Funciona en la oscuridad absoluta lo que hace la computadora. Las personas no, y los animales tampoco. Las personas son conscientes de las cosas que hacen. Yo estoy consciente de que existo. Siento que soy yo. Siento que soy alguien. Siento que yo veo, yo siento, yo huelo, yo oigo. Eso es conciencia, eso es estar despierto, digamos. El panpsiquismo para poder explicar cómo se forma conciencia del cerebro, en el panpsiquismo decimos hay conciencia en todas las moléculas, niveles muy bajos de conciencia, y todas las cosas son conscientes en cierto modo. También el vaso y el agua. Hay un cierto nivel de conciencia ahí. Y cuando llega al cerebro humano es el nivel más alto de conciencia, pero el panpsiquismo tiene que suponer una cosa muy extraña. Decir que hay conciencia en el vaso da miedo, porque si me lo estoy tomando no significa que él me tiene rencor. Panpsiquismo, o sea, todo psiquismo, todo tiene psiquis, todo tiene conciencia. ¿El significado de esa palabra? Sí. ¿Cuál es? Panpsiquismo. Panpsiquismo es decir, todo tiene conciencia. Todo tiene conciencia. El jugo es consciente, la torta es consciente, la mesa es consciente, cada molécula es consciente. En diferentes niveles. En diferentes niveles, no como una persona, pero en diferentes niveles. Esa es una forma en la que el panpsiquismo logra solucionar el problema de cómo la materia crea conciencia, porque dice, desde un principio hay conciencia en toda la materia. En el cerebro humano llega a un nivel más alto. No sé, a ver. Después, ese es el panpsiquismo. Me parece que es innecesario creer que en todas las cosas hay conciencia para explicar esto. El materialismo no cree que haya conciencia en todas las moléculas, pero de alguna manera cuando las moléculas subatómicas toman la forma de un cerebro, después de millones de años de evolución, se forma conciencia. ¿Cómo? Imposible de explicar. ¿Por qué es imposible de explicar? Porque, digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos
un copo de nieve. El copo de nieve está hecho a partir de moléculas de agua, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos agarrar las moléculas de agua y a partir de las características que tienen las moléculas de agua, a partir de cómo son estas moléculas, nosotros podemos predecir que en ciertos estados va a tomar forma de copos de nieve. Incluso podemos hacer simulaciones en computadoras de estas cosas. Si nosotros hacemos una simulación en una computadora de la configuración de moléculas de agua y la hacemos correr, entonces en un momento va a predecir que se forman copos de nieve, puede predecir las formas que se van a formar. Es predecible, porque la forma del copo de nieve ya está desde un principio, ya es posible desde un principio en las moléculas de agua. Pero cuando uno habla de conciencia, en la materia no hay ninguna característica en ninguna molécula del universo con la que nosotros podemos decir, ok, si van avanzando y se van configurando de diferentes maneras, de repente se empieza a formar conciencia. Es algo que no tiene por qué llegar el uno del otro, no hay forma de explicar cómo de uno se forma otro. Yo sí puedo hacer una simulación de las moléculas y voy a poder predecir la forma de copos de nieve que se forman, porque eso ya está presente en la molécula, en potencia, pero no tenemos ninguna manera de decir que está presente en ninguna molécula la idea de conciencia, del yo, de sentir, de sentir sabores, de ver cosas, de pensar en las moléculas. Entonces el materialismo también falla en explicar la conciencia. Por lo tanto, la filosofía que yo sigo, principalmente escrita por un científico filósofo que se llama Bernardo Kastrup, se llama idealismo. En el idealismo se empieza desde la conciencia. Todo empieza en la conciencia. El principio de todo es la conciencia. ¿Qué conciencia? Hay una conciencia general. Una conciencia que la podemos llamar la conciencia divina. La conciencia de Dios. Dios es consciente. Dios sabe que existe. Dios sabe que existe. Tiene un yo. Él sabe que Él es. De esta conciencia de Dios se disocian múltiples conciencias, que son las conciencias de todas las cosas que son conscientes. Como vos, como yo, como animales, incluso amebas y seres unicelulares. Se demostró que tienen cierto tipo de comportamientos que parece que muestran conciencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Escucharon alguna vez de lo que se llama el desorden de múltiples personalidades? ¿Escucharon alguna vez? Publican lo que digo. Hay gente que siente que tiene muchas personalidades. O sea, no sienten en realidad, ni siquiera a veces son conscientes. Ni siquiera a veces... Cambian de una a otra. Cambian de una a otra. ¿Alguien tiene un USB para enchufar el celular, capaz? Yo soy el único que lleva estas cosas encima. Gracias, mamá. Como si fuera alguien bipolar, exactamente. Bipolar tiene solo dos conciencias. Ok. Múltiples. Múltiples, pueden tener muchas. Hay un personaje, si a ustedes les gustan también cómics, entonces en X-Men, en los X-Men, hay uno de los mutantes más poderosos. ¡Wow! Gracias. Uno de los mutantes más poderosos, que hace poco hicieron una serie sobre él. Se llama Legion. Se llama Legión porque él incluye adentro suyo un montón de diferentes personalidades, cada una con otro superpoder. Ahora, yo les dije que hablamos acá de cosas locas. Y ustedes no dijeron que no. Ustedes no se negaron. ¿Qué pasó? Opa. Ahora, se descubrió en estudios que se hicieron algo súper interesante. Tenían desorden de múltiple personalidad y de repente tenían personalidades que eran ciegas. Personalidades que eran ciegas. Esta personalidad, cuando aparecía esta personalidad en la persona, ella decía: yo no veo. Tenía los ojos abiertos, decía: no veo. Hicieron estudios y escanearon el cerebro de estas personas y vieron que cuando aparece la personalidad ciega, las partes de vista en el cerebro no funcionan.
no funcionan. Entonces significa que el desorden de múltiple personalidad es algo que es no solamente real, sino que el tipo de conciencia de la persona hace que el cerebro de la persona funcione diferente. Estamos hablando acá de la misma persona que tiene múltiples personalidades, y su cerebro, cuando aparece una personalidad, la parte de ver ve, cuando aparece la personalidad ciega, la parte de ver no ve. Entonces, todas estas diferentes personalidades que existen en la persona que tiene el desorden de múltiples personalidades se llaman alter egos o alters. ¿Sí? Cada personalidad diferente es un alter. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Demasiado loco? Está la Gemara que la visión es una capacidad, por eso nosotros decimos porque Ribim. Y donde tenemos porque Ribim la capacidad que cuando despertamos tenemos la capacidad de la visión. Por eso hay personas que cuando duermen tienen los ojos abiertos a pesar de que no están viendo. El cerebro se apaga de alguna forma. Total, exactamente. Hay también casos de personas que son ciegas y de repente tienen experiencias cercanas a la muerte y de repente ven, y de repente dejan de ver de vuelta. Bueno, ¿hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Entonces, la idea esta del idealismo que yo hablo dice que Dios es la única conciencia que existe y nosotros, las personas, somos diferentes alters de la conciencia divina. Somos diferentes alter egos de la conciencia única que existe divina. Nosotros somos como mini conciencias que salen de esta única conciencia. Ahora ustedes me van a decir, ok, pará, ¿y el mundo que vemos alrededor nuestro, de dónde sale? La explicación es muy simple. Según el idealismo, todo el mundo es la externalización de la conciencia divina. Lo que se ve por afuera de los procesos que están pasando dentro de la experiencia divina, dentro de Dios. O sea, cuando ustedes están digámoslo de otra manera, cuando el neurólogo hace el escaneo del cerebro y ve lo que está pasando dentro de la persona que está teniendo experiencias subjetivas, él lo que ve es la externalización de las experiencias subjetivas que están pasando adentro de la persona. Si uno es materialista, uno entiende esto absolutamente al revés. Uno dice, el cerebro, el neurólogo está viendo el cerebro y dice, el cerebro crea las experiencias subjetivas de la persona. Pero en el idealismo no es así. En el idealismo lo que existe es la conciencia de la persona. La conciencia de la persona externaliza también una mente, un cerebro, una imagen de uno mismo, y ella genera las cosas que pasan en el cerebro y que el neurólogo ve por afuera. O sea, nosotros acá damos vuelta a todo. No es que hay un mundo y de ese mundo se va formando y se crea conciencia, sino que lo primero que hay es conciencia. De esa conciencia se crean conciencias específicas. Estas conciencias específicas tienen una imagen cada uno que externalizan hacia afuera. Así también Dios, las experiencias subjetivas que pasan adentro suyo, la conciencia de Él, también tiene una imagen externalizada que es el mundo que nosotros vemos. Voy a explicarlo más, porque la idea es difícil de entender y es loca. Loca, ¿eh? Yo les avisé. Piensen en un sueño. Ustedes van a decir, esta idea de que el cuerpo mío es la imagen de mi conciencia hacia afuera. No, yo estoy en el cuerpo, no puede ser. Ahora yo les digo no. El cuerpo está en la conciencia de ustedes. ¿Cómo es esto? Y piensen en un sueño. Cuando ustedes están en un sueño, yo también. Cuando estamos en un sueño, nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una imagen de nosotros, ¿cierto? En el sueño vemos un cuerpo de nosotros mismos, nos sentimos localizados en un punto y sale un cuerpo de nosotros y afuera hay un mundo. Ahora, el cuerpo que vemos en el sueño, ¿de dónde sale? ¿Estamos adentro del cuerpo del sueño? No. El cuerpo está adentro de nuestra conciencia en el sueño.
Vos estás soñando. Todo lo que está pasando pasa dentro de tu conciencia, no hay afuera. Te puedo hacer más preguntas. ¿Hay espacio en el tiempo? ¿Hay adelante? ¿Hay atrás? Todo está pasando dentro de solo un punto, el punto de tu conciencia. No hay espacio tampoco. La mente, adentro de tu sueño, impone límites a la conciencia y le hace generar espacios y divisiones y diferencias. Y hace que vos, y también genera un cuerpo y un mundo externo. Pero hay diferencia entre el cuerpo que uno ve en el sueño y el mundo externo que uno ve en el sueño. Ambos son creaciones de la conciencia de uno. Ambos están adentro de la conciencia de uno. Nada más que nosotros nos dormimos, la mente nuestra colapsa en dos, se puede decir, se divide en dos partes, que es la imagen de mí mismo y las proyecciones que mi mente crea afuera mío, que son el mundo del sueño. Pero todas las cosas en realidad están adentro de uno, no hay afuera. Todas son proyecciones de la conciencia dentro de la conciencia. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Porque ¿se entendió? ¿Sí? ¿Puedo explicar más? ¿Sigo? Ok. Entonces, si esto es así en el sueño nosotros entramos, digamos, creamos un cuerpo, nuestra conciencia nos crea a nosotros mismos un cuerpo y crea también un mundo externo que nosotros vemos. Nosotros, cuando estamos despiertos, también estamos en un sueño, pero es un sueño compartido, es el sueño de Dios. Dios, para crear el mundo, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que crear un mundo fuera de Él? No hace falta. Dios se queda dormido, figurativamente hablando. Está totalmente consciente igual que antes. Pero Dios se queda dormido y se forma y sueña un mundo dentro de Él mismo, dentro de su conciencia. Ahora, la conciencia de Dios ¿tiene espacio? ¿Tiene lugar? ¿Tiene dimensiones? No, es un punto. Es solo su conciencia y todo pasa dentro de la conciencia divina. Al soñar un mundo, se crean pequeñas mini conciencias, mini personajes, que al ser las imágenes dentro del sueño de Dios, ellas mismas se olvidan que son un sueño de Dios, que son una imagen dentro de la mente divina. Así como si yo soy Ariel y me quedo dormido, y adentro del sueño de repente soy otro personaje. Nunca les pasó que en el sueño, a mí sí, nunca les pasó que en el sueño ustedes no son ustedes, de repente están siendo otro personaje, otra historia, otro cuento. Ustedes cuando están adentro del sueño, ustedes no se dan cuenta que ustedes no son ustedes, sino que ustedes son una imagen creada por la mente de ustedes, que está como si fuera arriba o afuera de ustedes verdaderos. Y adentro del sueño ustedes son otro personaje, pero en realidad no son más que ustedes mismos soñándose como otros. Así también Dios tiene que simplemente soñar y al instante del ego de Él, del yo de Él, de la conciencia de Él, se disocian infinita cantidad de alter egos que somos nosotros y son todos los seres conscientes, que en realidad son el sueño de Hashem. Y Dios a partir de ahora puede también experimentar como si fuera el mundo y la existencia dentro de nuestras conciencias y de otro tipo de conciencias, como de todos los seres y animales que existen en el mundo, desde adentro, desde otro tipo de forma, y está en realidad, como así como en el sueño ustedes de repente pueden empezar a experimentar y ver el mundo que está creando la conciencia de ustedes, Dios puede en este momento, como si fuera, examinar los contenidos de su conciencia, que dentro de este sueño, al colapsar y dividirse en dos, en yo y en el mundo, pueden ser vistos desde afuera como si fuera. No pueden ser vistos desde adentro cuando Él está como si fuera. Él puede hacer todo. Pero cuando Él está en el estado de su conciencia, es lo único que existe, y todo lo demás son los contenidos de su conciencia, no hay forma de experimentar las cosas desde afuera.
desde una dualidad. Pero cuando estoy en el sueño puedo ver los contenidos de mi conciencia, no como imaginación dentro de mi conciencia, sino como si fuera afuera mío, puedo proyectarlos afuera mío, si puedo estudiarlos y analizarlos y verlos. Si nosotros entendemos esto y decimos que en realidad todo lo que nosotros vemos en el mundo es la externalización de los contenidos de la conciencia divina. Y nosotros somos alter egos de la conciencia divina que tenemos la oportunidad de ver el mundo y estudiar el mundo. En realidad estamos viendo los contenidos del sueño de Hashem, los contenidos de la conciencia de Hashem. Y cuando uno entiende esto, todo se convierte en estudiar Torah, en cierto modo. ¿Qué quiero decir? Nosotros en general hacemos una división entre estudiar Torah, que nos conecta con Hashem, y estudiar la naturaleza, estudiar física, estudiar matemática. Y eso lo consideramos como si fuera secular. Pero depende del tipo de mentalidad que uno tenga cuando uno está estudiando las cosas. Uno puede estudiar Torah y no estar estudiando Torah. Si una persona, un académico, está leyendo el Talmud para hacer un papel sobre su doctorado, sobre cómo los sabios, las ideas que ellos sacaron, en realidad las copiaron de los códigos de Hammurabi. ¿Saben de lo que hablo? Hay unos códigos que se encontraron en que se parece mucho a la Torá, y entonces dicen, no, la Torá en realidad copió las leyes de Hammurabi porque las encontramos en otro lado antes. Entonces, el profesor académico está leyendo Talmud, entonces está estudiando Torá. Yo digo, no sé, porque él no está estudiando Torá para conocer al Creador. Él está tratando de negar al Creador, estudiando el Talmud. Por otro lado, uno puede agarrar y empezar a leer física, química, biología, y leerlo como las cosas que pasan dentro de la mente divina. Uno puede también decir la creación de Hashem, wow, qué increíble, impresionante, y me parece que ya es, en cierto modo, se conecta con Hashem a estudiar esas cosas. Pero cuando uno entiende que todas las cosas que uno está estudiando son en realidad la externalización, la imagen externa de los contenidos de la conciencia divina, entonces uno está directamente, en cierto modo, estudiando Torah, conectándose con Hashem. Depende de la mentalidad que uno tiene. Ok, todo esto, ¿hay alguna pregunta acá para explicar algo? Seguramente el tema está tan extraño que todavía las preguntas no aparecen, pero algo. Ok. Yo sigo. ¿Será eso? Ah, hay un tiempito más. ¿Alguna? ¿No? Bueno, a ver, ¿por dónde iba? Ok, ahora que llegamos a esto, voy a decir algo más loco todavía. Y lo voy a conectar con el Arizal. ¿Ok? Lo que yo estoy diciendo acá entonces en resumen es, Dios sueña un sueño, en ese sueño que sueña aparece el mundo, lo que nosotros vemos en el mundo son los contenidos de la conciencia divina, y nosotros somos alter egos dentro de la conciencia divina, como nosotros cuando estamos adentro de nuestro propio sueño, que estamos en realidad haciendo una imagen de nuestra propia mente y examinando los contenidos de nuestra propia mente hacia afuera, así también Dios examina a través de nosotros y todas las cosas. De paso, esto también sirve como una meditación para tener temor a Hashem, porque siempre nos dicen que Hashem sabe todo. Hashem sabe todo lo que pasa, Hashem sabe todo lo que haces. ¿Cómo Hashem sabe todo lo que haces? Significa que Él está alrededor tuyo filmando con una cámara, como cuando jugás al Super Mario 64, que podés mover la cámara. Yo me quedé en Super Mario 64, ustedes están en la PlayStation 4, pero yo estoy allá. Entonces, ¿que puede mover la cámara y ver? No. Él es todo. Como Él es todo, entonces Él es consciente de todo lo que pasa en todas las cosas, y también es consciente desde adentro de nosotros, de lo que nosotros estamos experimentando. Todas las cosas son la externalización de su conciencia, por lo tanto, todas las cosas son la parte externa, como lo que el cerebro saca de las experiencias subjetivas que uno está teniendo. Por lo tanto, él no necesita llegar a la cosa para verla. Él es la cosa pasando, que tiene una imagen externalizada hacia afuera que nosotros vemos, pero en realidad las cosas son la experiencia de él interiormente. Entonces, obvio que sabe todo. Eso es lo que dice el Rambam, en realidad, Maimónides, que dice que Dios sabe todas las cosas sabiéndose a sí mismo. Así dice Maimónides.
él lo saca de Aristóteles esto, él dice que Dios, las personas son divididas en tres partes, el intelecto de ellas, la conciencia de ellos. Dice que está la persona que sabe, la cosa sabida, la cosa que uno estudia o aprende, y el intelecto que me conecta con las cosas. Estoy yo, mi intelecto y la cosa que mi intelecto comprende. Yo acerco las cosas adentro de mi cabeza a través del intelecto, pero son tres partes. Maimónides saca esto de Aristóteles de que en Dios no es así. En Dios todo es uno. Él, la cosa a saber y el intelecto de él, todos son uno. Es exactamente lo que estamos diciendo acá. Todas las cosas que hay son él y son el contenido de su conciencia misma. No hay ninguna dualidad. Hay solo uno, hay solo Hashem y hay solamente todo lo que está, hay solamente la conciencia divina de Hashem. Y todos estamos adentro de la conciencia divina, como un sueño que estamos adentro de nuestra mente. Sigo a lo que estaba diciendo. Ahora vamos a hacerlo más loco, porque hay que conectarlo con el Arizal. Si yo digo que Dios es la conciencia general, y de esta conciencia general se disocian alter egos que pueden ver el sueño que compartimos desde diferentes puntos de vista. Más allá de que si se ponen a pensar, acá estamos en realidad entendiendo de que todos somos parte de somos uno. Nada más que nuestras conciencias están, como estamos en un sueño, están disociadas y divididas. En realidad todos somos uno. Vamos por atrás. Si yo digo que de esta única conciencia se pueden disociar alter egos y haber pequeñas conciencias diferentes que experimentan los contenidos de la conciencia divina, entonces no hay por qué no suponer que no hay muchas conciencias generales. O sea, no solamente está la conciencia divina y de esa se crea un solo sueño y muchas conciencias en ese sueño, sino que hay un sueño y ese sueño, el que sueña se queda dormido en otro sueño y en otro sueño y en otro sueño, 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 infinitos sueños, no solamente de manera jerárquica para abajo, sino también hacia los costados, infinitos sueños dentro del mismo sueño, hacia los lados y hacia abajo. ¿Qué quiero decir? Hay una película, no sé si conocen, se llama Inception, una película, ¿la viste? Un trip de ácido, pero de esos que no volvés atrás. ¿Cómo se llama? Inception. En español la tradujeron obviamente con cualquier nombre, El Origen, con Leonardo DiCaprio. Toca verla 3 veces. ¿Viste? Es pura cábala, pura cábala. En la película los personajes pueden entrar a los sueños de las personas. Y dentro de los sueños de las personas también pueden entrar en otro sueño dentro del sueño. Y en otro sueño hay 4 niveles de sueños. Ok, si ven la película, entonces es muy interesante. Lo mismo pasa acá. En el sueño de Hashem hay una conciencia general, pero esta conciencia general no tiene por qué dividirse en muchas conciencias específicas, sino también se puede dividir en muchas conciencias generales. Ahora, quiero antes de explicar esto, muchas conciencias generales. Cada una de estas conciencias generales se divide en muchas conciencias pequeñas disociadas. Y se crean muchísimos diferentes tipos de mundos, con muchísimos diferentes tipos de contenidos, con diferentes reglas de la física y diferentes configuraciones que nosotros ni siquiera podemos comprender. Y un sueño adentro de otro sueño, y adentro de otro sueño, y adentro de otro sueño, así sucesivamente. Entonces hay meta alter egos y pequeños alter egos dentro de cada uno de estos meta alter egos, y hay meta alter egos, pero todo termina siendo dentro de la conciencia divina. Ahora hay que explicar algo interesante acá, porque acá de repente ya estamos si se ponen a pensar, esto ya parece que estamos diciendo que Dios se divide en partes. Pero hay que entender que no hay ninguna división. Dios es uno y sigue siendo uno como al principio de todo, porque todo sigue siendo dentro de solamente su conciencia. Todo sigue siendo solo adentro de él, y él experimenta todos estos sueños al mismo tiempo y todos los contenidos de todos los mundos posibles solamente desde su propia conciencia, que es una. Una pregunta. Sí.
Cuando tú dices sueño, que es como una manera... Obviamente no estás soñando y Sí, dormido. ¿Ok? Como digo, es consciente dentro del... consciente, o sea, Es- él lo crea consciente. Por eso es Dios, exactamente, por eso es Dios, es el tema. Nosotros no tenemos esta capacidad de entrar en el sueño de manera voluntaria y ser conscientes que es un sueño, y aparte también ser conscientes de nuestro estado en el mundo de los despiertos y en el mundo del sueño. Nosotros estamos o en uno o en otro. Pero la conciencia divina puede experimentar todos los estados al mismo tiempo. No se queda de verdad dormido. Esto también de paso, yo sé lo que digo, suena re loco, bro. Seguro que puedo conectar con cosas de Kabbalah. O sea, esto es lo que está traído también en la Kabbalah en muchos lados, o en los psukim. En los psukim de repente hay versículos que dicen que Dios no duerme. Y Nel Anum Velo Yishan Shomer Israel. Es aquí que no duerme ni no sé qué, ni se dormita, ni se adormece, ahí va, ni se adormece el guardián de Israel. Dios no duerme. Y de repente hay psukim que le dicen a Hashem, Ura lama tishan, despiértate, ¿por qué duermes? ¿Duerme o no duerme? Y la verdad es que las dos son ciertas. En cierto modo, hay un sueño. Hay planos en los que es un sueño. Y la gente, y los egos, ya no son conscientes que son el ego de Hashem. Pero en otro plano, Hashem está en todos los planos despierto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo digo en resumen porque si no... ahora yo quiero explicar una cosa más. Probablemente, mientras vamos bajando en sueños, esto es lo que el Arizal habla de los diferentes mundos que hay. El Arizal habla de todo un proceso de diferentes planos y mundos que hay hasta llegar a este mundo físico. Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah. Y está el mundo de las almas, el mundo de los ángeles, el mundo de los, yo qué sé, y hasta que llegamos acá. Hay un montón de diferentes mundos. Cada uno de estos mundos puede explicarse como un nivel más dormido dentro del sueño. Significa que en los primeros mundos, o el mundo de Briah o Yetzirah, el mundo de Briah se lo llama el mundo de las almas en general, y el mundo de Yetzirah el mundo de los ángeles. Acá hay ángeles también, detalles cabalísticos. Probablemente en los primeros mundos, las primeras conciencias que se van formando y disociando de la conciencia divina única, están cerca de la conciencia divina, como es en su estado pristino. Original es la palabra exacta. Digo pristino para sonar más cool. Entonces, no pierden la conciencia y el saber que en realidad ellos no existen. No son una existencia de verdad, creada afuera de Dios, sino que son imágenes de la conciencia divina que Dios está pensando con su mente, creando adentro de su mente. Entonces, por eso, al ser que es así, los ángeles pueden hablar en nombre de Dios, porque ellos no tienen un yo definido que se cree yo existo, estoy separado de todo lo demás, de todos los demás y de Dios, si es que existe, sino que ellos están cerca del nivel de vigilia de Dios y entonces no se sienten, no están dormidos en cierto modo. Dios ahí no está todavía tan dormido, mejor dicho. Dios nunca duerme, no quiero. Y por eso sí sienten que ellos no son más que un pensamiento de Dios, dentro de Dios. Entonces los ángeles pueden hablar en nombre de Dios y el nombre de Dios está asociado a ellos. El mundo físico de Asia, del que habla el Arizal, el mundo más bajo de todos. ¿Por qué es el más bajo? Porque es donde la conciencia se llega a su punto más disociado, más definido, y uno siente yo soy. Yo. Uno siente yo. El ego, el yo, no el ego en el sentido de egoísta, sino el sentir yo existo. Yo existo acá. No estoy siendo pensado por algo, creado por algo. Como dicen los sabios sobre el faraón, que decía, no me acuerdo si el profeta dice, Liori Bani Asitani, o Asitini, dice, que el faraón decía, mío es el río y yo me creé. Ese es el nivel de conciencia del plano de la Asia, en el que nosotros estamos. El sueño más denso, en el que digo, yo soy yo no estoy siendo pensado, no dependo
de Dios, y uno puede hasta pensar que Dios no existe porque ¿dónde? ¿Dónde está? Uno no se da cuenta que todo lo que uno ve no son más que los contenidos de la conciencia divina y la externalización de lo que pasa dentro de la conciencia divina. Este es el sueño más... Pero por otro lado, esto nos da algo que no existe en ningún otro plano, en ninguno de los otros mundos, en ninguno de los otros sueños. Que nosotros sentimos exactamente lo mismo que siente Dios. Yo existo. Yo existo y yo soy. No estoy siendo pensado, no estoy siendo creado, nada me creó, nada me formó. Acá estoy yo y eso es todo. Y eso es lo que siente solamente allí. En nosotros, este sentimiento es el extremo de la idolatría absoluta. A menos que nosotros entendamos estas ideas y nos concienticemos que en realidad somos un pensamiento dentro de Hashem, pero que al mismo tiempo se nos está dando la posibilidad de entender a Hashem de una manera que ninguno de los seres de todos los demás planos entienden. Podemos entender el concepto del yo como la conciencia divina de verdad lo siente, puede ser, digamos, ¿ok? No quiero decir cómo siente Dios, pero hay que cuidarse. Pero se entiende la idea. Ahora volvamos al principio de toda la clase. No pensé que iba a lograrlo. Pero según esto yo creo que se puede explicar, entonces, por qué a partir del libro de Devarim, Moshe empieza a hablar en primera persona. Moshe dice, yo voy a dar la lluvia en sus campos. ¿Cómo dice esto Moshe? Porque Moshe, después de toda su vida, de todo lo que no tengo idea qué es lo que hizo, en meditación profética y lectura de libros de Carl Jung y no sé qué, no, lo digo en chiste, pero no sé qué es lo que hacía para llegar a donde estaba, pero en el libro de Devarim él llega al punto de entender, no solamente entender, porque esto lo puede hablar cualquiera y listo, lo entendemos todos, pero llega al punto de concientizarse de esto, de que él no es más que un pensamiento dentro de la conciencia de Hashem. Y cuando él está en un nivel así, entonces Moshe puede hablar en primera persona como si fuera Hashem directamente. Y no es tan complicado si no las vemos las cosas desde un punto de vista materialista, dualista, no sé qué cuánto. Cuando vemos las cosas desde esta forma de ver el mundo, es bastante más simple entender esto. Esta es la idea que yo quería decir. ¡Wow! Preguntas, llamarme hereje, no sé, me estoy acostumbrado. Los ovnis. Los ovnis. ¡Bonus! Los ovnis. ¿Qué tienen que ver los ovnis? Escuchen esto porque es re loco. ¿Cómo puede ser que, digamos, ángeles aparezcan ante Abraham, aparezcan entre diferentes personas? ¿Cómo puede ser? Si los ángeles son de otro plano. Si los ángeles son de otro plano, entonces ¿cómo pueden aparecer en este plano? ¿Cómo pueden no sé. Entrometer. Sí, es intrometerse, pero no introducirse. Intrude, en español no sé cómo es. No sé. La pregunta es por qué no. Yo digo, si hay una separación entre los mundos, entonces, o que para ver a los ángeles tenés que morirte y llegar a esos mundos, o que los ángeles tienen que, no sé, meterse en un cuerpo físico, tienen que meterse adentro de un cuerpo físico para aparecer. Puede ser todo. Vos decís, es un milagro de Hashem y todo puede pasar. No necesariamente no. Ok, entonces, ¿cómo puede ser que seres que son aparentemente de un plano totalmente diferente aparezcan en este plano? Porque tenemos que ver casos para empezar a hablar de un tema, ver casos. Entonces vamos a ver los ángeles que vio Jacob. Entraban y salían del cielo. Bueno, ¿Qué les dejaba a Cosmo? estaba en un sueño. Por eso mismo, como acá Hay un- los pensó allá. Bueno, pará, todavía no estamos hablando de este marco. Pero digo, estaba en un sueño. Okay, los ángeles O por ejemplo, te voy a decir algo, por ejemplo. los Ok, que metieron exactamente, los ángeles que vinieron a Abraham. a Lot. Ok. Ok. ¿Crees que te digo algo loco? ¿Sabes qué dice Maimónides sobre eso? Dice toda esa parte
de la Torá es una profecía de Abraham. Abraham estaba dormido 18 horas. Jacob peleó con un ángel. Jacob también estaba dormido. Mira, Maimónides explica todas esas cosas en un estado diferente de profecía extraño. Pero ok, yo entiendo lo que decís. Pero la pregunta es, Tú dices porque Pero eso- lo ves como algo sobrenatural. ¿sí? No, ¿Por qué? Si los ángeles son de otro mundo, no son seres físicos. ¿Cómo de repente son físicos? ¿Qué dice tu forma de pensar que Moshe haya roto las tablas que le dio a Kadosh Baruj? ¿Por qué le rompió? Porque no entiendo el punto. Explícame. No, No sé, ¿qué forma por de lo que pensar, pasó, no qué entiendo lo que forma quiere de decir. pensar? Porque ve a los judíos haciendo cosas malas y los rompe. No entiendo qué... No, que ¿En qué yo se conecta? pregunto, ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque yo te voy a decir, quiero llegar a un punto, pero quiero saber cómo es tu No forma de sé, pensar. Moshe Rabbeinu Moshe, llegó ¿qué y vio a intención los tenía judíos romper? haciendo las se cosas. puso bravo y la rompió. Ok. No sé, no sé qué decir. Sí, supongo. ¿Se enojó? No, pues tú. Se enojó. No, pero vos me estás Dice preguntando algo Rashi, que yo- Sí. dice Rashi Ok. que Moshe entendió que la Torah no era para los ángeles, Najón. ajá, y no se le iba a dar a estas personas. Y él la rompió. La pregunta aquí, ¿por qué no para los ángeles? Si ellos podían entrar y subir. Entonces hay varias respuestas que trae Maimónides, tú traes a Ok. Maimónides, dice, ellos no pueden cumplir Tibotat Baem. Eso suena Ajá. fácil. Entonces hay una relación entre ángeles y humanos y no es tan difícil, ¿no? Bueno, yo no sé, yo acá pienso que Moshe, por ejemplo, para llegar a hablar todo con los ángeles se mete dentro de la nube y lo que está explicado en la Kabbalah es que esta nube lo que le hace es darle un cuerpo más etéreo para que pueda subir a otros planos, porque con el cuerpo físico no podía. Pero, ok, son diferentes marcos de ver las cosas. Empecemos hablando. Yo creo que si vos decís que hay diferentes... ¿sabe? Empecemos definiendo qué es milagro. Es que no creo que sea milagro. Digamos, si es un milagro está bien, puede pasar todo. Pero si lo puedo explicar de una manera diferente, puedo decir, una forma es decir, o que es una profecía y es en otro plano, o que los ángeles se meten en el cuerpo físico, pero aparentemente el ángel es un ser espiritual. ¿Cómo uno puede captar esas cosas con sentidos físicos? ¿Qué pensás? ¿Puedes decir que no? ¿No hay problema? No hay problema. Ok. Un ángel estando en este mundo se vuelve tiene Ok, físico. ok, Se entonces comieron es lo un que estamos ternero, diciendo. Se comieron un ternero Entonces- y no sintieron hambre. Perfecto, es lo que estás diciendo. Entonces vos decís, No el, sintió. el ángel al meterse en este mundo, Ahora, recibe un cuerpo ahora que físico. con Bilam fue una imagen que vio el burro y él no la vio. Pitón Ujú, cobró ujú. físico. Pitón. bueno, pero entonces pasa algo acá, cobran físico. Hay- No hay duda. Bueno, pero no, yo no exactamente. lo veo como algo extremo. Ah, no, pero como puede que pasó ser. algo. Puede algo ser, que no, en puede- el mundo que tú puede entiendes y yo explicarse. entiendo. El mundo de la ¿Seguro? Torah es. Puede explicarse como recibir un cuerpo físico, apareció en un mundo físico y se hizo físico y entonces sí. Yo acá estoy haciendo unos juegos filosóficos, solamente, pero me No, parece es que obvio que es un juego filosófico. me parece que creo que la idea es así. Lo que yo digo es así, ni siquiera hace falta que los ángeles hayan recibido un cuerpo físico. Más fácil todavía. Cuando uno está ojo, son juegos filosóficos muy serios. Muy serios. Cuando uno está dormido, a veces suena la alarma y uno no se despierta. Y sin embargo, dentro del sueño, escucha la alarma, pero la escucha como otra cosa, o escucha como otra cosa que está pasando. En el sueño es una alarma de incendios y uno empieza a soñar que se está incendiando todo. ¿Ok? Entonces hay una intrusión dentro de dos planos diferentes de conciencia, el sueño y la vigilia, que cuando a veces se crea un choque entre los dos, pero lo que pasa en el plano de vigilia aparece en el sueño de una manera como es en el sueño. Entonces, lo mismo es, digo, puede ser, esto es una idea mía, esto sí que es una idea mía, que
pueden pasar cosas en el plano de los ángeles, un plano más alto, y sin embargo tener una expresión física en este mundo es como una intrusión de un plano de vigilia dentro del sueño este, sin que realmente haga falta una unión entre los mundos, en cierto modo. A veces se habla de uniones entre los mundos, por ejemplo, cuando fue Kriyat Yam-Suf, cuando se abrió el Mar Rojo, en la Kabbalah se habla de que el mundo de Atzilut baja a los mundos de Briah y Tzira Siyah, o a veces se habla de que los mundos de Briah y Tzira Siyah suben adentro del mundo de Atzilut. Se habla de lo que se llama, esto es el Arizal, que habla de lo que se llama investimiento de mundos. A veces los mundos se invisten adentro, los mundos inferiores se meten adentro, y a veces los mundos inferiores se incluyen adentro de los mundos superiores. Pero acá a veces también puede pasar que cosas que pasan en otro mundo de repente intruyen en el mundo inferior, pero toman la forma del mundo inferior. Ahora, ¿qué tiene? Es una explicación de verdad. Esto que yo conecto con los ángeles es una idea mía. Así que yo quiero decir lo de los ovnis, esto ya solamente para divertirme. ¿Qué pasa con la gente que ve ovnis? Puede ser que sean ovnis, no es muy plausible. Lo que puede ser es que sean cosas que pasan en otros planos, en otros estados de vigilia, que de repente se chocan y logran entrar en este mundo y aparecen como cosas que las personas las ven y no pueden no pueden racionalizarlas, no podemos racionalizarlas porque por un lado no son de este mundo, por otro lado son de otro mundo, son de otro plano, pero logran meterse y tener efectos en este mundo. Como tienen efectos en este mundo, los vemos, pero no son de este mundo. Ok, esto lo dije solamente por el bonus. Bueno, que sea la voluntad de Hashem de que no piensen que estoy demasiado loco y que sigamos de fuerza en fuerza, yo qué sé. Vamos arriba. Vamos Francia. Lo pueden ver después en la página de